Buenos días, Carlos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Recuerde que hoy íbamos a trabajar con la, la sesión 3 prácticamente, donde vamos a abordar algunos aspectos sobre los grupos de discusión. Y espero, ¿verdad?, que se haya documentado con lo que le dije. Sin embargo, voy a iniciar con la parte teórica yo para darle espacio que usted se me prepare en lo que le había mencionado. Entonces voy a comenzar compartiéndole lo que es la sesión del día de hoy, con la planificación. Carlos, ¿está visualizando la planificación? Sí, miro la hoja en Word. Gracias. Entonces, la sesión del día de hoy ya es parte, ¿no?, de finalizar, donde vamos a trabajar lo que es la exposición oral, los grupos de discusión, lo que se pretende con los grupos de discusión, cuáles son cada uno de los propósitos y los tipos, ¿verdad? Y de alguna manera la presentación y ejecución de los grupos de discusión, que es parte de lo que le había mencionado, que iba a usted a desarrollar. Si no lo tiene listo, pues lo miraríamos, no se preocupe por eso. ¿O logró prepararlo? No. Voy a trabajar la parte teórica y le voy a orientar algo para que usted se prepare después para la próxima sesión y tómelo. Ok. No se preocupe por eso. Entonces, como se pretende, o el objetivo de esta sesión es que usted conozca y determine cada uno de los propósitos que tienen los grupos de discusión y que sean aplicables, ¿verdad? Esto, lógicamente, se da en presentaciones grupales, pero dada la característica de que usted está cursando la asignatura de manera virtual y en tutoría, pues solamente necesito que en un momento dado usted haga una presentación, pero tomando en cuenta las características del expositor que lo miramos en la clase anterior, en la sesión anterior. Entonces voy a hacerle una generalización de lo que son los grupos de discusión para que lo visualicemos. De hecho, tengo una presentación. Se dice, realiza exposición oral de los grupos de discusión. Argumentamos, en algún momento tal vez usted interactúa sobre lo que se considera relevante en cuanto a esta presentación. Hay una organización de lo que se iba a trabajar. Vamos, dice, a determinar el cumplimiento de las características, si realmente se cumple dentro de la ponencia, y luego pues una evaluación, explicar los parámetros. Lógicamente aquí lo que se debe evaluar es la lista de cotejo. Aquí tiene la tarea, mire. Para la próxima clase son los tipos de lectura. Voy a trabajar la lectura informativa, la de estudio, investigación y la crítica, que aquí sí, ya dentro de lo que, no sé si ya lo tiene usted o ya lo visualizó, donde yo hago la presentación de todas las sesiones que vamos a tener. Y eso está en el repositorio de la asignatura, tal vez lo revise.
Voy a comenzar con la presentación del contenido. Ahí tenemos lo que son los grupos de discusión. Dentro de la temática que vamos a determinar qué son los grupos de discusión, qué características presentan, cómo se clasifican y cuáles son las técnicas que se deben de aplicar para cada uno. Los objetivos que se van a desarrollar en esta sesión es establecer el concepto y las características que tienen cada uno de los grupos de discusión, describir los diferentes grupos de discusión según el interés de una temática y explicar los principales grupos de discusión. Fíjense que aquí voy a explicarle algo. Probablemente aquí vamos a desarrollar varios grupos de discusión, pero recuerde que no todos están dados para hacer una presentación. O sea, de hecho, lo que pretendo es trabajar la parte teórica nada más con usted y luego pues lo aplica. Bien. Si tiene alguna pregunta, no. No, por el momento. No. Bien, entonces voy a comenzar con lo que es una discusión. Dice que este es un proceso que se da de forma sistemática, donde hay un grupo de personas interesadas, debidamente preparadas, que presentan un tema. El propósito que siempre se da en una discusión es resolver un problema a través de los grupos de discusión. Ahí usted observa la temática, esto podría ser un foro, podría ser una plenaria, donde cada uno de los participantes presenta sus propios puntos de vista para llegar a un consenso. Dice la siguiente diapositiva, ¿a qué llamamos grupos de discusión? Llamamos, según este autor, dice que lo plantea en el año 1988 y está ubicado en la página 24, perdón, dice que un grupo de discusión puede ser definido como una conversación que se cuida, debidamente planificada y que está diseñada para obtener información de un área definida de interés. Otro autor plantea que el grupo de discusión es una fábrica de discursos que hacen surgir uno solo del mismo grupo. Cuando habla de surge un mismo grupo, que llegan a un consenso. Cuando hay una discusión, o se le hace la presentación de un tema para resolver un problema y en consenso pues llega a solución. Por eso es que dice que hacen surgir uno solo del mismo. Cuando todos los participantes se integran con el fin pues de resolver el problema. ¿Cuáles son las finalidades que tienen estos grupos de discusión? Vamos a iniciar en orden. Dice que lo primero es que nos ayuda a desarrollar la mente. Entonces dice enseñar a pensar activamente. También me permite desarrollar capacidades de cooperación, de autonomía y creación. ¿Por qué dice esto? Porque cada uno de los participantes tiene una función y una responsabilidad. También desarrolla el sentimiento del nosotros, sí, porque ahí no se va a trabajar de forma individual, sino que se va a trabajar como un equipo. Y el equipo, pues, de hecho, tiene que tener excelentes relaciones para resolver el problema. Y cuando tenemos un objetivo, lo que se pretende es resolverlo. Escuchar atentamente a los expositores. Hay que vencer, dice, los temores, las inhibiciones, los sentimientos de seguridad. No queremos compartir lo que nosotros pensamos porque creemos que no está bien y no debemos de quedarnos con la duda, principalmente cuando nosotros queremos tener un fin y nuestra participación es válida siempre cuando el grupo está encaminado a debemos de pensar de forma positiva y entrar con una actitud positiva frente a los problemas, pensando en que estos se van a resolver. Y cuando dice actitud positiva frente a los problemas, eso quiere decir que debemos de pensar en que todo tiene una solución
y que estamos ahí para resolverlo. No entrar de forma negativa o pensando en que en todo lo negativo del problema o que no va a tener solución o que vamos indispuestos incluso. Entonces, por eso habla de crear actitud positiva en todo el equipo. Otro es, dice, ¿qué propósito tiene? Que es parte de la temática. Uno, nos va a permitir intercambiar o las ideas que vamos a plantear en el equipo. Otro aspecto es que podemos lograr un acuerdo al tomar la decisión. Potencializa o desarrolla lo que es la expresión oral y de igual forma ayuda a implementar la capacidad de búsqueda de información. Cuando nosotros vamos a llegar a hacer un planteamiento sobre un tema, vamos a llegar previamente, no vamos a llegar desconociendo hasta en ese momento, ¿de qué se trata el tema? No, ya sabemos que vamos a llevar la información necesaria donde nosotros vamos a dar insumos o puntos de vista que van a ser para resolver el problema. En el caso suyo, cuando usted hizo la ponencia que me la mencionó en la clase anterior, recuerdo que usted me decía, yo tengo un problema con esto y pues tengo que preparar un guión. Y ese guión tiene el propósito prácticamente el objetivo que usted tenía y lo que esperaban las personas que lo iban a atender, porque tanto el auditorio como el expositor pues tienen un fin en común. Otro aspecto, ¿cuáles son las ventajas que tienen los grupos de discusión? Uno, me permite interactuar con las demás personas que tengo a mi alrededor, me da un enriquecimiento intelectual porque también me enriquezco mis conocimientos conforme lo que mis compañeros probablemente van a plantear. Hay diferentes puntos de vista, se establecen las relaciones sociales de y hay una recopilación de información detallada de temas específicos. Por eso le decía, nadie va a llegar a sentarse a realizar una discusión o una ponencia sin desconocer, con desconocimiento del tema. Pues lo ideal es que todo el mundo se debe llevar o presentarse a la sesión debidamente preparado. Otro aspecto es qué requisitos debemos de tomar en cuenta para participar en un grupo de discusión. Primero debe haber un... Luego debemos de plantearnos los objetivos. Hacemos un plan de trabajo o más bien un guión, ¿no? Hacemos búsqueda de información, pero de igual forma tenemos que tener mente abierta al respeto de las ideas de los que plantean los compañeros y debemos de fomentar la disciplina, la cooperación. Cuando habla de disciplina y cooperación, de que debidamente pues debemos de solicitar la palabra en el momento de que vayamos a exponer y presentar de forma respetuosa nuestro punto de vista o nuestra opinión y estar atentos, ¿verdad? Colaborativos en lo que los demás compañeros desean expresar. ¿Cómo se clasifican estos señores o estas técnicas grupales? Para la exposición de un tema hay diversas, ¿no? Está la que es la conferencia, el simposio, el panel y la mesa redonda. Pero para la discusión o un debate, está un debate dirigido, una discusión guiada, hay una asamblea, también puede ser un foro o puede ser una plenaria. Cada una de ellas, pues lógicamente presenta su propia característica. Entonces, no, por eso le decía, no todas las técnicas de discusión pueden ser utilizados en determinado momento. Tiene que ver mucho la temática, ¿verdad? Está calladito, casi. Bueno, ¿cuándo participar en la discusión? Escuchándola aquí. Está escuchándome, gracias. Ofrecer referencia o un comentario de forma constructiva y era lo que yo le mencionaba. Cuando yo voy a hacer un comentario, no lo voy a hacer de forma negativa o destructiva, tratando de incidir en que el problema no se resuelva. Si mi propósito realmente es proponer solución a una problemática existente, pues lo ideal es. Por eso dice ofrecer una sugerencia o comentario de forma constructiva. Otro aspecto es aclarar algún comentario confuso entre los participantes. Probablemente uno de los compañeros
está en lo correcto y si nos corresponde en ese momento como expositores aclararlo, pues se hace. Otro aspecto es agregar información útil. Cuando nosotros somos capaces de preparar un guión, ese guión me va a ir dando las pautas de todos los diversos temas que voy a ir desarrollando durante toda la ponencia, durante el seminario o lo que sea la técnica que se utiliza. Hacer una pregunta inteligente. A veces debemos de ser hábiles, utilizar preguntas. Nosotros podemos interactuar con el auditorio haciendo preguntas. Si el auditorio está dominando el tema que nosotros estamos presentando, y también esto va a permitir una mayor confianza con el auditorio, porque usted va a poder interactuar y va a poder conocer los puntos de vista de sus participantes o de los que tiene al frente, ¿no? Otro es aliviar o aminorar la tensión. Básicamente eso tiene que ver con la primera, hacer una pregunta inteligente, porque el hacer una pregunta inteligente me va a permitir acercar de manera respetuosa a mi público. E incluso como expositor, pues yo puedo determinar a través de esta pregunta si el auditorio está captando lo que yo deseo transmitir. Entonces, por eso, mejor no. O sea, hay tantas interrogantes, pero a veces las interrogantes probablemente pueden estar en el público, pero usted desconoce si ellos le están entendiendo. Entonces, es importante estos dos últimos aspectos donde dice hacer una pregunta inteligente, y esto me va a permitir aliviar o aminorar la tensión. Dado cuando estamos en alguna presentación, y principalmente cuando es un grupo nuevo o un auditorio nuevo que no lo conozco, nunca he interactuado con ellos, en algún momento pues puede, ¿no?, haber tensión, tanto de usted como del auditorio. Paul Kreis sostiene que hay varias contribuciones que son importantes para la finalidad o el intercambio conversacional en el que existe. Uno dice que es importante la cantidad. Haz que tu contribución sea tan informativa como sea necesaria, no utilizar mucha información que no sea tan importante. Otro aspecto que debo de tomar en cuenta es de calidad o de cualidad. Haz que tu contribución sea verdadera. Diría yo que de calidad. Otro aspecto que sea de relación, que sea pertinente, que no se presente algo que no venga al caso, o sea, que no tenga nada que ver con el tema. Esos son prácticamente algunos requisitos que yo debo de tomar en cuenta cuando estoy frente a un público. Que sea claro, que evite la ambigüedad, que sea breve y que sea ordenado. Y esto prácticamente se va condensando en todo lo que yo le mencionaba sobre el desarrollo, ¿no?, de la ponencia, porque eso va a permitir mantener de forma ordenada todo el desarrollo de la temática que vaya presentando. Ahí tiene mucho que ver el guión. Vamos con la primera técnica. Pero antes de entrar con esta, voy a quitarle y voy a preguntarle a usted, ¿cuáles de los grupos de discusión usted conoce? Carlos, Dígame. ¿cuáles de los grupos de discusión usted conoce o ha experimentado? Eh, lo que he experimentado son los grupos de discusión en el cual hay un expositor Ajá, y está la audiencia. está la audiencia. Entonces, Ujú. prácticamente la conferencia, la que usted ha utilizado. Son como, son como grupos focales, como Ajá, grupos ujú. solamente esos dos, los grupos focales o la conferencia. Nada Sí. más. Bien, entonces, aquí le voy a presentar uno que tal vez en el desarrollo de su preparación académica usted lo conoce en algún momento y se presentó y lo desarrolló y aplicó, que es el debate. Dice que en el debate, pues prácticamente
donde hay un grupo que es un defensor y hay un grupo opositor. Aquí en este debate, el tema debe de ser de controversia. Cuando hablo de controversia, significa que me genere, donde haya personas que estén a favor y personas que estén en contra. Siempre debe existir un moderador. Me gustaría que observara cómo se utiliza mesa, porque prácticamente esas son ambas mesas. Hay un moderador igual. Dice que esta técnica consiste en una discusión acerca de un tema polémico. Bueno, esto lo había dicho con mi propio palabras, no le había leído la diapositiva. De un tema polémico entre dos grupos de personas. Aquí lo que va a predominar es la parte argumentativa y siempre se va a guiar por un moderador. ¿Por qué va a guiarse por un moderador? Porque en determinado momento ambos grupos pueden caer, ¿verdad? Y tratar de imponer sus propios criterios. Entonces, por lo tanto, es importante la participación del moderador, porque el moderador va a ir restringiendo cada una de las participaciones que hagan ambos grupos. ¿Verdad? Que otra cosa, principalmente cuando presentamos un tema de carácter polémico. Aquí le voy a presentar lo que es el panel. Sé que aquí participan un grupo de expertos o dos grupos de expertos. Estos están frente a un público. La imagen me lo plantea. Siempre va a estar dirigido por un moderador. Ese moderador es quien va a dar inicio a la sesión. El moderador va a dar el tema, va a dar a conocer el objetivo y va a presentar a la audiencia o al público lo que se pretende con el panel. Que son un equipo de expertos donde ellos discuten sobre un tema, donde van a dialogar a través del estilo conversacional ante un auditor. Los expertos no exponen desarrollando guión, sino que prácticamente son oradores. Ellos no son oradores tampoco, sino que más bien van a dialogar o van a conversar entre ambos expertos, ¿verdad? Puede ser un tema afín que necesiten, puede ser, un ejemplo le podría colocar acá una presentación de unos especialistas en medicina, donde va a conocer sobre el desarrollo del COVID en Nicaragua, un ejemplo, ¿no? Y cómo fue tratado. El grupo de expertos puede presentar sus propios puntos de vista y el público solamente está escuchando. Y ellos están realizando una conversación. Esto es lo que va a conocer lo que es el simposio ahora. El simposio también dice que un grupo de personas o el público también, ese simposio también está dirigido a resolver un problema de un grupo. Entonces dice, un grupo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o un problema en forma sucesiva ante un grupo, ante un auditorio. Este tiene una duración de 15 a 20 minutos por participante, de modo que tal, dice que estos participantes pasen de una hora, porque cuando ya se pasa de una hora tiende a ser aburrido el simposio. Ahí el que está ejecutando el simposio probablemente pueden participar un grupo de expertos o incluso solamente lo puede hacer una persona. Y está dirigido siempre a un público. Ese público está interesado en su tema y usted está presentando su propia temática. De acuerdo, donde hay un común acuerdo, tema de interés para ambas partes. Luego voy a abordarle lo que es la mesa redonda. La mesa redonda, y uno dice su palabra redonda, es un grupo de expertos ante un público. De cómo están colocados, ¿verdad? Los espacios, cada una de las imágenes. Existe el moderador del equipo de expertos y están frente a un público. Este equipo de expertos van a discutir siempre sobre un tema de interés para ambas partes ante un auditorio. Esto la duración en cuanto al tiempo puede extenderse de 40 a 90 minutos. Hay un periodo de preguntas y respuestas donde el público puede interactuar con el equipo, con los expertos, o pueden incluso los expertos hacer preguntas a su público. Y ellos sí pueden participar. O bien el público hace las preguntas de aclaración al grupo de expertos. Y esto puede hacerse en un momento dado, por eso se llama mesa redonda,
es un conversatorio abierto donde esa interacción entre el público y el expositor probablemente puede durar de 20 a 30 minutos. Luego tenemos el Philips 66, conocido como el 66 viene precisamente porque son grupos de personas donde se dividen en integrantes de 6 personas o 6 integrantes. Van a hablar durante 6 minutos sobre el tema y luego van a discusión ambos equipos o los grupos que estén participando. Entonces, un grupo grande se va a subdividir en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos en un tema y van a llegar a una conclusión. De los informes de los subgrupos se trae la conclusión general. Si usted observa la parte azul, que ambos grupos pueden tener un moderador y el moderador es quien hace la conclusión final de toda la temática que se desarrolló durante la presentación. ¿Puede haber interacción entre ellos? Claro que sí. Probablemente una interacción entre los grupos de 6 que pueden aclarar y aclarar más bien alguna duda. Luego del Philips 66 podemos hablar también de algunas funciones que ejecuta el moderador, porque se va a decir ahí, todos está el moderador, pero ¿qué realmente hace el moderador? Pues aquí está. ¿Cuáles son las funciones del moderador? Y ya de alguna manera se lo había dicho anteriormente. El tema y el objetivo de la discusión, es la función que tiene. Va a presentar cada uno de los participantes durante la ponencia o la discusión que se realice o que se ejecute. Va a determinar el tiempo de la discusión y las preguntas o la interacción que hay entre el público y el expositor en el periodo de las preguntas. Otra función que tiene es que va a iniciar, él es el quien va a dar las primeras pautas para que se inicie la sesión. Luego dice que siempre van a mantener de forma viva y animada la discusión, tratando de no caer en la monotonía, para que se entablar, ¿no? Y se dé una conversación armónica en todo el equipo. Y el encargado de eso tiene que ser el moderador. Va a escuchar ahora lo que es el seminario, que es otro de los grupos de discusión. Dice que el seminario exactamente es una reunión de personas que han investigado previamente sobre un tema, ya sea de carácter técnico o académico, y tiene el fin de realizar un estudio profundo de determinada materia con un tratamiento que requiere una interactividad entre los participantes. Un ejemplo podría ser un seminario de liderazgo, un seminario de relaciones humanas, donde la persona que va a estar a cargo va a tener un grupo de apoyo, grupo logístico, y ese grupo logístico se va a encargar de dar algunos insumos a los participantes. Incluso tiene que estar disponible para que no se canse, algunas dinámicas que puedan interactuarse de acuerdo a la temática. Esta persona que va a estar acá debe de prepararse científicamente para presentar su tema. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, dice que uno de los objetivos principales es analizar de forma detenida el tema, va a extraer, lógicamente van a ser después aprobadas por cada uno de los miembros del grupo. ¿Qué características tiene? Que el grupo se aboca a consultar algunas fuentes de información sobre el tema y puede perfectamente hacer preguntas al expositor. La ejecución de un seminario ejercita a los estudiantes en el estudio personal y las conclusiones y los son aprobados por todo el grupo. Y esta tiene una duración mínima de 2 horas y un número mínimo de 50 participantes. Entonces, por eso le mencionaba, estaba dado como liderazgo, relaciones humanas. Que va a estar a cargo, cuenta con un equipo logístico que va a estar apoyando.
Hola, sigue ahí. Hola, profe, ¿me escucha? No le escucho. De que había salido un momento. Otro aspecto importante, como le mencionaba, es que él debe de contar con un equipo y ese equipo tiene que estar disponible para poder apoyarle en cada una de las dinámicas que se realicen en relación con el tema. Dada la gran cantidad de personas y el tiempo que tiene que estar a cargo la persona, pues tiene que ver horarios de descanso en ese momento. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso aquí le presento otras funciones que debe dominar prácticamente ejecutar el moderador, y es que dice que el docente ocupe el papel del asesor. En este caso, si es el maestro que está haciendo la función, el docente orienta el tema, y el moderador y las divisiones geográficas ser consultadas. Todas estas son las funciones del moderador, no de todos los grupos de discusión, sino meramente del seminario. El que dirige el seminario es un estudiante líder que el grupo elige y se nombra un relator para narrar el desarrollo del trabajo. Al finalizar el trabajo, perfectamente se pueden establecer algunas conclusiones que no hayan sido aclaradas durante la presentación del tema. Y por último, que es la última diapositiva, ¿qué recomendaciones generales se deben de tomar en cuenta para la realización de todas las técnicas grupales? Primero, me va a abordar lo corporal, que es parte de la expresión oral, va a abordar un poquito lo que es la preparación científica y va a abordar la relación que debe existir entre la persona que está exponiendo y su público. Se le voy a ir trabajando cada uno de ellos. Primero, en cuanto a la expresión corporal, algo muy importante que se debe tomar en cuenta es la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, otro aspecto, ¿no? La expresión del rostro, porque si en este momento que yo esté haciendo la presentación, si mis rasgos faciales en este momento no son de agrado, justamente voy a incidir en mi público. La expresión de los ojos es igual, la respiración correcta y adecuada y los movimientos en general. Cada uno de estos aspectos es importante, fíjese, porque en el momento en que se está realizando la presentación, pues parte de la expresión oral se coordina, expresión corporal, perdón, se coordina con lo que es la expresión oral. Nosotros los seres humanos utilizamos cada uno de los gestos para o bien aclarar algunos aspectos que no son claros y hacemos movimientos manos. Pero cuando habla de la posición del cuerpo, tiene que ver en que no mantengamos el cuerpo rígido, ni que tampoco interactuemos de forma constante o que nos estemos meciendo al frente, sino que la posición del cuerpo tiene que ser natural, donde usted pueda movilizarse de un lugar a otro para tratar de interactuar con su público. El movimiento de las manos sí debe auxiliarse como una de las partes de la expresión oral y la expresión corporal, porque es apoyo, pero el abuso de ello. Y la expresión del rostro, pues que ya se lo mencionaba, cuando habla de la respiración correcta y adecuada, tiene que ver con la pronunciación de las palabras, porque probablemente nosotros podemos pensar que todo está marchando bien y a lo mejor estamos hablando de forma rápida, y esto tiene que ver un poquito con la respiración correcta y adecuada en la pronunciación de cada y los movimientos en general. En cuanto al manejo del tema, nadie va a presentarse a realizar una técnica grupal sin haber tenido una documentación previa o una preparación científica para ir a realizar su ponencia o desarrollar su tesis. Otro aspecto es la organización de las ideas, debe de ser de forma lógica cuando está presentando su tema. Por eso es importante que siempre se redacte un guión donde voy a tener cada una de las ideas que voy a ir desarrollando de forma ordenada. La presentación de hechos para sustentar las ideas. Si yo puedo utilizar en algún momento algunos ejemplos que me pueden ayudar a sustentar mi tema, pues es
puede hacer uso de ellos. Y lo otro es adecuación de acuerdo al contexto. Esto tiene que ver incluso hasta con el vocabulario. El vocabulario tiene que ser asequible, en todo caso, ante su auditorio. Cuando asequible es que tiene que ser comprensible. Si usted va a estar trabajando con científicos o especialistas, pues tiene que utilizar meramente un vocabulario técnico especializado. Si va con un grupo de personas en general donde no está a un nivel de conocimiento profundo, pues también tiene vocabulario. Y tiene que adecuarse incluso acá en lo que hizo voz. Cuando me hablo del tono de voz me refiero a que no puede utilizar un tono de voz muy bajo porque si no, no se va a lograr captar en todo el territorio. Y de igual forma tampoco puede hablar tan alto. Entonces aquí es importante hasta la modulación. En cuanto a la relación, la expositora o con el público, el expositor, en las preguntas debe de ser muy cuidadoso. Habla de mesura, de ser prudente, de ser cordial, mantener la cordura o las buenas relaciones dentro del grupo, tratando de no indisponer prácticamente al público, porque probablemente en un momento dado, uno de los participantes, si usted está de forma constante haciéndole las preguntas, pues entenderse como que prácticamente está acosándolo. Entonces, por eso debe ser prudente y dejar la participación en el si lo desea, sin tratar de incidir en que los demás personas hacerlas sentir. Por eso habla de ser la cordura siempre, ¿sí? Salir, ¿verdad? Porque probablemente hay alguien que no esté de acuerdo y puede hacer su pregunta. Y usted tiene que responder de forma muy cortés y respetuosa ante la pregunta que se realiza. Debe ser recto en sus juicios, debe tener agudeza, y es parte de lo que yo le estaba diciendo. Pues de hecho es importante mantener todos estos aspectos durante la presentación de los grupos de discusión o cada una de las actividades que pueda realizar en sus seminarios, llámese conferencias, llámese panel, qué sé yo, cada una de las técnicas que se puedan utilizar. Entonces ahora le voy a preguntar a lo que usted escuchó durante el desarrollo. Fíjese que esta es una de las partes, no tanto el primer clase de lo que eran los grupos de discusión como es, que es importante que ustedes los conozcan, porque a veces en determinados momentos no sabemos cuál es el idóneo para poder trabajar una ponencia. Entonces le pregunto a usted, durante su desarrollo laboral, ¿cuál de ellos son los que más aplica o cuáles son los que están dados para su carrera, de acuerdo al perfil de su carrera? Yo dijera más el panel y a veces, en mi trabajo lo que hacemos a veces es el seminario y se corta en varios módulos durante el día y ahí puede ir el del 66 también, donde se parten en grupos para exponer diferentes o agarrar ideas de los grupos o exponer por cada grupo diferentes temas. Pero usted los había de manera o científica, sino que solamente los había participado, pero sin conocer verdaderamente los nombres que contiene cada uno de ellos. Como un grupo de... Sí, nosotros lo hacemos, digamos, hasta ahorita que estaba viendo los diferentes tipos de discusión, aunque digamos, por ejemplo, el debate que es eh, que ya es uno de los más ¿Cuáles? conocidos que hay, y está también el del el panel y que no lo conocía así, pero sí más o menos lo hacemos, que es la mesa redonda, que es donde tenemos 3 o 4 expositores y pues estamos también ahí hablando y contestando preguntas. ¿Qué le pareció la sesión del día de hoy? Porque ya estamos casi por cerrar. Sí, lo estaba bastante eh, poniendo la par y par con las cosas de mi trabajo, cuando tenemos que presentar a diferentes directores o hacerlo, digamos, con los diferentes grupos que nosotros trabajamos, donde a veces nos toca ser parte de la audiencia, a veces nos toca ser parte de los, de los Cargados. expositores, de los encargados o expositores.
Entonces sí hemos tenido varios, un poquito mezcla de un poquito de todo lo que usted habló. Porque ya prácticamente me queda menos de un minuto. O no sé si tiene alguna duda.